capa mucosa externa. Ahora esta parte es la capa mucosa interna y esta parte media blanquecina se denomina en toda la vuelta, que es la capa propia submucosa. Y aquí en la parte central encontramos la capa muscular. Reitero, capa mucosa externa, capa mucosa interna, capa propia submucosa, capa muscular. ¿Ya? Cuando hablamos de externa, lo que está afuera cerramos la boca, lo que está afuera, eso es la mucosa externa. Y la que está dentro de la cavidad bucal, es la mucosa interna. ¿Sí? Externa, interna. Por eso de las dos. Capa mucosa externa, capa mucosa interna. Ahora la propia submucosa está en todo, tanto está debajo de la externa como debajo de la interna, y en la parte central tenemos capa muscular. Ahora vamos describiendo, ¿no? Está en su texto igual. Bueno, primero partimos siempre de la parte externa, ¿no? Esta capa mucosa externa, más o menos está por aquí, está recubierto por un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Ya? Es un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Ya? Ahora en la parte interna solamente es un epitelio plano estratificado, no tiene queratina. ¿Ya? La que tiene queratina es la parte de afuera, ¿no? La mucosa externa. Bueno, la queratina siempre le va a prestar mayor protección a cada órgano, ¿no? Cuanto tenga queratina, que si son órganos expuestos al medio externo, los que requieren mayor protección. Por eso es que aquí tiene queratina, allá la parte interna. Ahora nos vamos a la parte, a la siguiente capa, que sería propia submucosa. Esto quiero que aclaren, quiero aclarar mejor dicho. Hay que diferenciar entre capa submucosa y capa propia submucosa. Cuando se dice que es capa propia submucosa, no tiene muscular de la mucosa. Más adelante les voy a mostrar muscular de la mucosa. Es aquella que separa la capa mucosa de la capa submucosa. Entonces, cuando hay muscular de la mucosa, la siguiente capa se denomina submucosa. Ahora, cuando no hay muscular de la mucosa, la siguiente capa se denomina propia submucosa. ¿Ya? Si en este caso no hay esa estructura denominada muscular de la mucosa, por lo tanto lo denominamos capa propia submucosa. ¿Ya? Ahora, en el fondo, esta capa propia submucosa, toda la vuelta aquí, tiene tejido conectivo fibroso denso. Siempre partimos con núcleo, ya está el tejido conectivo fibroso denso. Y sobre eso se van adicionando ciertas estructuras. En esta parte, por ejemplo, vamos a mencionar, ¿no? Están las glándulas sudoríparas, están los folículos pilosos, están las glándulas sebáceas, folículos pilosos, como también algunas glándulas sudoríparas. Asimismo están presentes también vasos sanguíneos, siempre van a estar presentes los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más a ver? Podemos indicar. Por supuesto, va a estar presente igual fibras nerviosas. Ahora aquí vamos a ver la parte de la mucosa interna. Aquí no hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, tampoco hay glándulas sudoríparas. Solamente es tejido conectivo fibroso denso, van a haber vasos sanguíneos como también fibras nerviosas. Entonces, esa es una de las características cognitivas, la que le diferencia al labio. Pueden confundir con la lengua, pero en la lengua no van a encontrar estos folículos pilosos, tampoco las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Se podían confundir, pero reitero, ¿no? En la parte de la mucosa dorsal están presentes esas estructuras. ¿Ya?
Ahora me voy aquí a la parte intermedia, que es la capa muscular. Fíjense, son fibras musculares esqueléticas o estriadas, no son lisas, ¿ya? Son fibras musculares esqueléticas o estriadas, que permiten el movimiento al órgano, ¿no? Ahora se pueden mover, ¿no? Obedecen a las voluntades del individuo. Por supuesto, igual van a haber vasos sanguíneos, así también fibras nerviosas del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esta es la condición histológica de la pero capa mucosa externa, capa mucosa interna, capa propia submucosa, capa muscular. Bueno, ahí tenemos el siguiente órgano también dentro de la cavidad bucal. Está la lengua. Entonces, por supuesto, igual es variable también el desarrollo de la lengua según la especie animal, y asimismo también cumple ciertas funciones la lengua, ¿no? La primera función de la lengua es percibir el sabor de los alimentos. Esa es su primera función, la función básica, ¿no? Sobre eso tiene también la función de recojo de alimentos, ¿ya? Tales como los bovinos. Los bovinos con la lengua van recogiendo los alimentos, ¿ya? Ahora, felinos, caninos, tienen también la función de succión de líquido. Hacen como una especie de una cuchara invertida, entonces les ayuda a la succión de líquidos o agua de bebida. Fíjense, tiene igual otras funciones adicionales, pero reitero, la función básica es percepción de sabor de los alimentos, ¿ya? Ahora me voy a su histofisiología, ¿no? En el labio encontramos una mucosa dorsal, ¿ya? Esto es la mucosa dorsal y esta parte es la mucosa ventral. Ahora tiene una estrecha capa de propia submucosa, ¿ya? Capa propia submucosa, es sumamente delgada, fíjense, ¿ya? Y tenemos capa muscular. Fíjense, la capa muscular es más desarrollada con relación al labio, es más desarrollado. Ahora, cuando hablamos de la dorsal, esta parte, esa es la dorsal. La ventral es la que está debajo. Dorsal, en el labio era externo, interno. En cambio, en la lengua dorsal, ventral. Entonces decimos mucosa dorsal, mucosa ventral. Capa propia submucosa, capa muscular. ¿Ya? Ahora, la mucosa dorsal, jóvenes señoritas, siempre va a ser áspero. ¿Por qué? Por la presencia de estas papilas. Fíjense, hay unas estructuras en forma de pequeñas velocidades, son las papilas linguales, ¿ya? Ahora, entre estas papilas linguales, según la especie animal, más o menos hay como 6 variedades de papilas linguales. Y van a ustedes diferenciar la aspereza de la lengua según la especie animal, ¿no? Si no me equivoco, en los gatos, en los bovinos, es más áspero, ¿no? Más áspero. Entonces, se debe a la presencia de estas papilas. Pero primero vayamos describiendo qué tipo de papilas las vamos a encontrar en la mucosa dorsal. La que predomina son las papilas filiformes en todas las especies. Eso es lo que predomina, las filiformes. Luego hay las fungiformes, las caliciformes,
las lenticulares, las foliadas, las cónicas. Ahora, ¿quién le da mayor aspereza a la lengua? Las papilas cónicas. Las papilas cónicas son papilas más firmes, ¿no? Y eso es lo que le da mayor aspereza a la lengua de ciertas especies animales. ¿Ya? Ahora, dentro de estas 6 papilas que habíamos mencionado, las filiformes, piriformes, caliciformes, lenticulares, foliadas, cónicas, ¿no? Solamente 2 de ellas contienen a los corpúsculos gustativos, las fungiformes y las caliciformes. Más adelante, reitero, solamente 2 contienen corpúsculos gustativos, fungiformes y las caliciformes. Y la restante, filiformes, cónicas, lenticulares, foliadas, tienen funciones mecánicas. Quiere decir, les ayuda a los animales a recoger su alimento, les ayuda también a formar el bolo alimenticio, ayuda a remover el alimento dentro de la cavidad bucal en el momento de la masticación, ¿no? Entonces, 2 contienen corpúsculos gustativos, el resto tiene funciones mecánicas, ¿no? Que ayudan a formar el bolo alimenticio. Ahora, ¿cuál será el revestimiento epitelial, ¿no? O sea, estas papilas están recubiertas por un tejido epitelial de revestimiento. Están revestidos por un epitelio plano estratificado. En algunas especies es con queratina, en otras sin queratina. ¿Quiénes no tienen queratina? Los carnívoros y los omnívoros, incluyendo el hombre. No tiene queratina. Nuestro revestimiento de la mucosa. Ahora, ¿en quiénes tienen queratina? En los rumiantes, ¿no? En los rumiantes y asimismo también algunos herbívoros no rumiantes, ya en ellos tiene queratina. ¿Por qué? Fíjense, estos animales agarran forrajes, son alimentos muy fibrosos, muy toscos, todo eso puede lesionar, ¿no? Entonces, para que no sufra lesión la mucosa dorsal, están recubiertos por una queratina más o menos. El epitelio en ellos será plano estratificado, queratinizado. Reitero, en rumiantes y en herbívoros no rumiantes. En carnívoros, omnívoros no tienen queratina, solamente es plano estratificado. ¿Ya? Ahora me voy a la mucosa ventral. En esta mucosa ventral no hay papilas, es liso, ¿no? La parte ventral es lisa, la parte dorsal es áspera. ¿Por qué? Porque contienen papilas. En cambio, esta ventral no tiene papilas. Entonces, el epitelio que recubre tanto en rumiantes, herbívoros, en todos, solamente es un epitelio plano estratificado, no tiene queratina. ¿Ya? Bueno, en ambos casos sus funciones son de protección. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la mucosa dorsal. Ahora nos vamos a la capa propia submucosa. ¿Qué es esta? Capa propia submucosa. No sé si logran diferenciar, es una pequeña franjita así, de color blanquecino. Por supuesto, en toda esta capa propia submucosa está presente tejido conectivo fibroso denso. Igual van a haber vasos sanguíneos, ¿ya? Pero la característica es aquí vamos a encontrar terminaciones nerviosas del nervio gustativo, son aquellas que van a inervar a los corpúsculos gustativos. ¿Para qué? Para que pueda percibirse el sabor de los alimentos. ¿Ya? Bueno, me voy a la capa muscular. Esta capa muscular está también formado por un tejido muscular esquelético o estriado.
quiere decir que está inervado por el sistema nervioso central, ¿no? Se puede obedecer tranquilamente a las voluntades del individuo, pero la lengua puede moverse en diferentes direcciones, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que destacar también es, jóvenes y señoritas, la disposición de las fibras musculares, ¿no? Van a haber transversas, van a haber oblicuas, van a haber longitudinales, por ahí puede haber una vertical, ¿no? Entonces, esta disposición de fibras musculares hace que la lengua pueda moverse en diferentes direcciones, ¿no? Y aquí tenemos una glándula lingual, ¿no? Que también va a sintetizar sustancias digestivas para la digestión de los alimentos, ¿ya? Ahora les voy a mostrar esos corpúsculos de lo que les habla. Aquí pueden observar unas estructuras media de color blanquecino. Entonces, estas estructuras son los corpúsculos gustativos. Entonces, les decía que estos corpúsculos, bueno, son papilas linguales, están presentes en papilas pungiformes y caliciformes. Entonces, estas pequeñas estructuras son los corpúsculos gustativos. Quiere decir, la saliva mezclado con una pequeña cantidad de alimento cae aquí, ¿no? Cae en los corpúsculos gustativos. De esa manera que uno detecta el sabor del alimento. Entonces, estos pequeños corpúsculos gustativos dentro de las papilas caliciformes están inervadas por el nervio gustativo, ¿ya? Entonces, de esa manera que se va a percibir el sabor de los alimentos. Tenemos aquí la capa propia mucosa que les había indicado, es una franja muy estrecha formada por el tejido conjuntivo mucoso. Eso en cuanto a la lengua. Pues en la lengua siempre vamos a observar corpúsculos gustativos. Bueno, también dentro de la cavidad bucal tenemos órganos, en este caso los dientes, ¿ya? Bueno, las piezas dentarias, ustedes lo saben en la anatomía, son muy variadas, ¿no? Sí, la cantidad varía, ¿no? Son 4 grupos de dientes, lo que son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. 4 grupos de piezas dentarias. No interesa cuál de ellos sea, la porción es único para todos ellos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí esta pieza dentaria. Externamente está presente el esmalte, eso está afuera. Tenemos la dentina, la parte intermedia, y la médula dental, la parte de... Bueno, el esmalte tiene esa función de proteger contra los problemas de caries, ¿ya? La dentina es un depósito de calcio y fósforo que le da solidez, firmeza al órgano. En la médula dentaria vamos a encontrar vasos sanguíneos como también vasos nerviosos, ¿ya? Lo que hay que rescatar también, jóvenes señoritas, alrededor de la médula dentaria hay 2 estructuras: los melanoblastos y los odontoblastos, ¿ya? Los odontoblastos son aquellos que se van a encargar de sintetizar minerales para formar la dentina. Ahora los melanoblastos igual sintetizan sustancias minerales, pero para formar el esmalte, ¿ya? Ahora estos melanoblastos
solamente están presentes hasta que los animales terminan de crecer. Una vez que terminan de crecer, desaparecen, se degeneran, ya se van degenerando. Quiere decir, ya no va a haber más formación de esmalte, ¿no? Cuando uno termina de crecer, ya no hay formación de esmalte, más bien ese esmalte hay que conservar. De esa manera que se va a tener ya los problemas de caries. En cambio, los odontoblastos permanecen de quien desaparece es el melanoblasta. Eso en cuanto a los dientes. Bueno, aparte de eso también, jóvenes y señoritas, dentro de la cavidad bucal, bueno, a nivel de la boca tenemos los órganos, ya habíamos indicado los labios, la lengua, los dientes, tenemos el paladar duro, que forma el techo de la cavidad bucal, y luego tenemos el paladar blando, la parte terminal de la cavidad bucal. Bueno, el paladar duro solamente presenta una capa mucosa, ya apoyado sobre el tejido óseo. Entonces, este paladar duro igual está recubierto por el epitelio plano extra y puede tener infiltraciones de planos, mejor dicho, de corpúsculos gustativos, una mínima infiltración de corpúsculos gustativos, que van a ayudar también a percibir el sabor de los alimentos. Eso es lo que podemos hablar del paladar duro. Ahora del paladar blando, ¿no? Es un órgano tubular en la parte terminal de la cavidad bucal. Tiene su capa mucosa, capa propia submucosa, tiene capa muscular, ¿no? Entonces, la capa muscular también es fibras musculares estriadas, tiene la función de tragar. O sea, una vez que el alimento se ha formado dentro de la cavidad bucal, el bolo alimenticio tiene la función de deglutir, o sea, va empujando ese alimento hacia el esófago. Esa es su función del paladar blando. Ahora, en algunas especies es menos desarrollada, tales como las aves. ¿Ya? Las aves tienen de menor desarrollo su paladar blando. Por eso que estos animales no tienen esa capacidad de tragar. Cuando toman agua, van levantando el pico. Entonces, igual, al levantar el pico, facilitan el paso del agua hacia el esófago. Pero aves es de menor desarrollo ese paladar blando. En cambio, en las otras especies animales es de mediano y gran desarrollo. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto a los órganos de la región de la boca. Vamos a pasar al esófago. Pues el esófago es el órgano tubular que conecta la parte de la boca con el estómago, ¿no? Un órgano tubular. Bien. Ahora, como ven aquí, este órgano presenta algunos pliegues. ¿Ya? Su función es conducir el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Esa es su función. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son sus estructuras? Tiene capa mucosa y fíjense, tenemos capa mucosa. Aquí sí hay capa submucosa. Fíjense, aquí hay unas estructuras de tejido muscular liso denominados muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa separa la capa mucosa de la capa submucosa. En este caso ya reciben el nombre de submucosa. En cambio, en los órganos a nivel de la boca recibía el nombre de propia submucosa. ¿Por qué? Porque no tenía esta estructura llamada muscular de la mucosa. Luego tenemos capa muscular, fíjense,
una externa, y afuera tenemos la capa adventicia. 4 capas: mucosa, submucosa, capa muscular, capa adventicia. Aquí está. Bien. Ahora, según la especie animal, su tipo de alimentación, todo eso, hay 2 tipos de esófagos, ¿ya? El esófago glandular y el esófago aglandular. En este caso, esto es un esófago glandular, aquí glándula, ¿ya? Entonces, este esófago glandular es propio de animales carnívoros como también de animales omnívoros. Ahora, la aglandular es propio de los rumiantes. Los rumiantes tienen el esófago aglandular, sin glándula. Los omnívoros carnívoros tienen el esófago glandular. Dos tipos de esófago. Bueno, ahora vayamos describiendo cuál es su constitución. El epitelio que recubre es un plano estratificado, ¿no? Con funciones de protección, ¿no? Porque el alimento provoca una fricción, ¿no? Si el alimento que pasa por el esófago va produciendo una acción mecánica de fricción. Entonces, para evitar daños celulares, entonces se tiene un epitelio plano que presta funciones de protección. Ahora me voy a ir a la imagen, voy a ir a una imagen un poco más de mayor bonito. Hasta el epitelio plano estratificado. Les hablaba de la muscular de la mucosa, ¿no? Que son estas estructuras de tejido muscular liso. Toda esa franjita de tejido muscular liso, a eso se denomina muscular de la mucosa, que me separa la capa mucosa de la capa submucosa. Ahora, también van a encontrar en su texto esta parte que le sigue al tejido epitelial, se denomina lámina propia. Entonces, esta lámina propia, como ven aquí, está formado de tejido conectivo fibroso denso, ¿ya? Y sobre eso viene la muscular de la mucosa. Después de la muscular de la mucosa viene la capa submucosa, ¿ya? Ahora, en la capa submucosa, como observamos aquí, tenemos tejido conectivo fibroso denso. Puede haber infiltración de células grasas o adiposas. Asimismo, observamos vasos sanguíneos. Pero aquí observamos estas glándulas, las glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas. ¿Qué elaboran estas glándulas esofágicas? Elaboran mucina o mucus. Esta mucina o mucus se va a secretar aquí, a la superficie epitelial. ¿Y para qué sirve esa mucina mucus? Para que el alimento se deslice con mayor facilidad hacia el estómago. Entonces actúa como una especie de lubricante, facilitando la caída del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿no? ¿Por qué tienen estos animales este esófago de tipo glandular con sus glándulas esofágicas? Porque la salivación durante la formación del bolo alimenticio no es suficiente. Por eso tienen estas ramas, ¿no? Para que les ayude de que el alimento caiga al estómago. Ahora, los rumiantes, ¿por qué no tienen ese esófago de tipo glandular? Porque en ellos la salivación es mayor, o sea, hay mayor salivación
en la cavidad bucal. Quiere decir que el alimento es remasticado, cae húmedo ya. Entonces va deslizando con mayor facilidad a través del tubo, en este caso esofágico. Entonces, reitero, no rumiantes, no mejor que omnívoros, carnívoros, no hay mucha salivación, entonces estas glándulas van a ayudar a que el alimento llegue al estómago. Ahora me voy a la capa muscular. Tengo una capa muscular interna transversa, una capa muscular externa longitudinal. Son dos capas de fibras musculares lisas. Entonces, en órganos tubulares siempre va a haber esos dos capas. ¿Ya? Interna transversa, externa longitudinal. No sé, alguna vez les digo, ¿vale? Estas fibras van cruzando así, cruzan así, transversa, la longitudinal. Si todas fueran longitudinales, se abriría con mayor facilidad. Si todos fueran transversas, igual se rompería con mayor facilidad. Para que no ocurra eso, van cruzándose las fibras musculares. Interna, transversa, externa, ¿no? Bueno, en medio de estas capas, que no lo observamos aquí, hay dos plexos nerviosos. Van a encontrar en su texto guía el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Auerbach y Meissner. Son ganglios nerviosos del sistema nervioso autónomo. Entonces, estos ganglios nerviosos lo que hacen es coordinar el movimiento muscular, las contracciones musculares. Ya coordinan las contracciones musculares. ¿Para qué? Para que el alimento llegue al estómago. Ocurre contracciones musculares para que ese alimento caiga al estómago. ¿Ya? Entonces, reitero, hay dos ganglios nerviosos de Auerbach y Meissner. Ahora me voy a la parte de afuera, que es la adventicia. En ellos igual encontramos tejido fibroso denso, pueden haber células grasas o adipocitos, van a haber nervios, van a haber vasos sanguíneos, ¿no? Entonces su función es la de producción. Ahí está. Lo que hay que diferenciar, las jóvenes señoritas, en algunos órganos van a encontrar la denominación de adventicia, o sea, la parte de afuera, en otras serosa. Serosa es aquellas que están dentro de la cavidad abdominal y parte de la cavidad pelviana. En ellos, la capa externa se va a denominar capa serosa. Y aquellas que están fuera de la cavidad abdominal y cavidad pelviana reciben el nombre de capa adventicia. ¿Ya? Entonces, esa información la vamos a hablar en cuanto a la denominación de la parte externa de eso. ¿Ya? Ahora, aquí mismo voy a hacer una comparación. Bueno, eso es en cuanto al esófago glandular. Ahora vamos a hacer una comparación con el esófago de tipo agrandular, aquel que no tiene glándulas. Les dije, ese esófago es propio de los animales rumiantes. Lo mismo tiene capa mucosa, está la muscular de la mucosa, capa submucosa, capa muscular, capa adventicia. Tienen las mismas capas. Pero hay diferencias, por ejemplo, en la capa mucosa. El epitelio es plano, estratificado, pero queratinizado, que ya tiene queratina. El epitelio plano, estratificado, queratinizado. Lo mismo, hay una lámina propia de tejido conectivo, fibroso denso, vasos sanguíneos y nervios. Hay una muscular de la mucosa, lo mismo, ¿no? De la mucosa, formado por fibras musculares lisas.
Tiene igual una capa submucosa, tejido conectivo, prosodérmico, vasos sanguíneos, ¿sí? Pero aquí ya no hay estas glándulas, ¿no? Está ausente las glándulas esofágicas, por eso se llama aglandular, o sea, no tiene glándulas. Entonces, eso también las diferencias. ¿Ya? Ahora me voy a la capa muscular. Lo mismo, tiene una interna transversa, externa longa. Pero cambia aquí el tipo de fibra muscular. En este caso es estriado o esquelético. Tejido muscular estriado o esquelético. Ya no es eso. Si es estriado esquelético, tampoco está presente los plexos de Auerbach o Meissner. No tiene plexos de Auerbach y Meissner. Capa lenticia, lo mismo, tejido conectivo denso, hay vasos sanguíneos, hay nervios, que puede haber infiltraciones de células grasas. ¿Ya? Entonces ahí están los dos tipos de esófago, glandular y aglandular. Ahora nos vamos al siguiente orden, que sería el caries. Ya, un caries. Cardias nada más que es la unión del esófago con el estómago. A ese órgano se denomina cardias. Este cardias actúa como una especie de válvula de cierre. Se abre y se cierra el cardias. Bueno, en anatomía ya veremos eso. Entonces, cuando el alimento cae en camino por el esófago o el estómago, se va abriendo, permite el paso del alimento hacia hacia el estómago. Y una vez terminado de llenar el estómago con alimento, se cierra, se va a cerrar. Bueno, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Aquí no interviene el central, interviene el sistema nervioso autónomo, ¿no? Caso contrario, imagínense el alimento viene saliendo, ¿no?, hacia la cavidad bucal. Gracias a este órgano de cierre, se evita el retroceso del alimento hacia la cavidad. Eso es. Bueno, histológicamente está formado por una capa mucosa, está aquí la muscular de la mucosa, capa submucosa, capa muscular, y por aquí ya va a venir la capa serosa. No está presente la serosa, pero tiene su capa serosa. Observan tres capas: mucosa, submucosa, capa muscular y capa serosa. Ahora, la capa mucosa tiene dos tipos de revestimientos epiteliales, como ven aquí. Aquí tenemos un epitelio plano estratificado, que corresponde a la parte del esófago. Y aquí presentan las criptas gástricas, que corresponde a la parte del estómago. Con el hígado es la unión del esófago con el estómago. Lleva parte del esófago y lleva también parte del estómago. Entonces, reitero, vamos a ir describiendo la capa mucosa. Les dije, tiene en la parte anterior un epitelio plano estratificado. Luego, en la parte posterior, tiene un epitelio simple cilíndrico leproso. Simple cilíndrico. Dos tipos de epitelios. Los dos tienen funciones de protección. Ahora me voy aquí a la lámina propia. Me voy a la lámina. En el fondo igual está tejido conectivo, fibroso denso,
Pero aquí vamos a observar infiltraciones de algunas glándulas esofágicas, ¿no? Y asimismo infiltraciones de algunas glándulas cardiales, ¿no? Glándulas esofágicas. Como es unión de dos órganos, pues todavía hay restos, ¿no? Del órgano esófago. Observamos glándulas esofágicas, glándulas esofágicas. Bueno, en la capa submucosa, tejido conectivo fibrosinoso, vasos sanguíneos y por supuesto van a averiguar fibras nerviosas. Nos vamos a la capa muscular, son fibras musculares lisas. Lo mismo interna transversa, externa longitudinal. Aquí están presentes ya los plexos de Auerbach y Meissner. Tienen sus plexos de Auerbach y Meissner, los cuales van a coordinar la apertura y el cierre, ¿no? Entonces, por aquí afuera va a estar presente la capa serosa. La serosa, igual que la adventicia, tiene tejido conectivo fibroso denso, tiene vasos sanguíneos, nervios, y hay una estructura que se adiciona, se denominan las células mesoteliales, que secretan alguna sustancia mucosa. Eso es lo que se adiciona en la serosa, células mesoteliales, ¿no? Que elaboran sustancias mucosas o mucosas. Entonces, eso es la función histológica del caries. Ahora vamos a seguir. Ya. Nos entramos al estómago. Ya. Ingresamos al estómago. El estómago tiene dos porciones jóvenes, lo han descubierto igual en anatomía. Hay una región aglandular y otra porción o región glandular. ¿Ya? Ahora, la parte aglandular y la parte glandular, el tamaño es variable según la especie animal y su tipo de alimentación. ¿Ya? Por ejemplo, los carnívoros. En los carnívoros todo el estómago es glandular, no tiene aglandular el carne. Toditos, glandular, todo el estómago. Ahora, en los omnívoros, ¿no? Tales como porcinos y la especie humana, una tercera parte es aglandular y 2/3 partes son glandulares. ¿Ya? Una pequeña parte es glandular y las 2/3 partes son de tipo glandular. Ahora, en los herbívoros monogástricos o no rumiantes, en ellos la mitad es aglandular y otro 50% es glandular. Igual que entonces, reitero, carnívoros, todo es glandular. Omnívoro, una tercera parte aglandular, 2/3 partes glandular. Herbívoros monogástricos, 50% aglandular, 50% glandular. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Entre aglandular, glandular. Bueno, aglandular es sin glándula. ¿Ya? Entonces, la parte aglandular tiene la función de almacenar el alimento. El alimento que llega a través del esófago se va almacenando en la parte aglandular. Quiere decir, en este caso, tiene mayor capacidad de almacenamiento los herbívoros no rumiantes, ¿no? 50% aglandular. Ahora, la parte aglandular es aquello que le continúa al caries. Al esófago le continuaba el caries. Después del caries viene la parte aglandular. Después de la parte aglandular viene la parte glandular. ¿Ya?
Ahora, lo que nos vamos a centrar es en la parte glandular. Esta parte glandular se divide en tres: una región cardial, región fúndica, región pilórica. Ya, región cardial, región fúndica, región pilórica. Ya. Entonces, a estas tres regiones lo que les diferencia son sus glándulas y el tipo de secreción del producto elaborado. ¿Ya? Nos iremos primero con la región cardíaca. ¿Ya? Me voy a ir aquí. Con este. Fíjense, les decía que el cardias era la unión del esófago. Me refiero a esta parte, ¿no? Aquí se unía el esófago y con la parte del estómago. Eso era cardias. Ahora aquí, de aquí empieza ya el estómago. En este caso, el estómago glandular. Aquí inicia. De aquí para abajo. Ese es el estómago glandular. Y les dije, hay tres porciones: cardial, fúndica, pilórica. La cardial es esta, la parte inicial, ¿no? La que continúa al cardias. Es la región cardial. Esta parte que estoy indicando con el bolígrafo es la región cardial. Y luego le continúa la región fúndica. Fíjense, en la región fúndica hay unas glándulas de color azul. Esa es la que va a continuar. Después de la fúndica le va a continuar la región pilórica. Cardial, fúndica. Entonces, en la región cardial vamos a describir su porción histológica. La histología va a ser lo mismo: región cardial, región fúndica, región pilórica. Lo que va a variar van a ser la forma de las glándulas y el tipo de secreción. ¿Ya? Entonces, igual tiene una capa mucosa, tiene su muscular de la mucosa, tiene capa submucosa, capa muscular, capa serosa. Parte de esas cuatro capas. La mucosa, fíjense, presenta unas criptas gástricas, ¿no? Parecen unas vellosidades. Entonces, en el estómago se denominan criptas gástricas. Entonces, ¿de qué está recubierto? Está recubierto por un epitelio simple, cilíndrico y mucoso. ¿Ya? Es un epitelio simple, cilíndrico y mucoso. ¿Por qué es simple, cilíndrico y mucoso? ¿Por qué no podía ser un plano estratificado? Bueno, es un epitelio simple, cilíndrico. ¿Por qué? Porque tiene que permitir la absorción de nutrientes. Para que ocurra absorción de nutrientes, el tejido epitelial de revestimiento se tiene que simplificar a una sola capa de células epiteliales, ¿no? Esto no va a absorber, entonces, simple significa mucoso. Mucoso, porque estas células epiteliales que revisten, aparte de proteger, aparte de permitir la absorción de nutrientes, elaboran mucina o mucus, ¿no? Entonces, esta mucina mucus se va a ir depositando en la superficie epitelial. ¿Ya? Entonces, elaboran mucina o mucus. ¿Y para qué la mucina o mucus? La sustancia digestiva tiene pH ácido. Ese pH ácido sirve para digerir los alimentos. Y ese pH ácido puede causar algún daño, ¿no?, a estas estructuras epiteliales. Pues como están recubiertos por mucina o mucus, ¿no?, entonces se contrarresta, ¿no?, al pH ácido del jugo gástrico. ¿No? Eso es lo resumo.
de un epitelio simple cilíndrico mucoso. Ahora, en su lámina propia también hay infiltraciones de glándulas cardiales. ¿Ya? Estas glándulas cardiales son unas glándulas esféricos. Igual van a elaborar mucina o mucus. Su función es síntesis y secreción de la mucina o mucus. Entonces, esta mucina mucus igual viene a depositarse en la superficie epitelial. Quiere decir, el estómago, toda la pared estomacal, está sumamente protegido contra el pH ácido de las sustancias digestivas. ¿Quién las protege? La mucina o mucus, elaboradas por el tejido epitelial y asimismo elaboradas por las glándulas cardíacas, ¿ya? Que están en su lámina propia. ¿Ya? Bueno, tenemos la muscular de la mucosa que separa capa mucosa de la capa submucosa. En la submucosa, fíjense, no hay glándulas, solamente hay tejido conjuntivo, fibroso, denso. Por supuesto, hay vasos sanguíneos. Es una zona más irrigada por el hecho de que tiene que haber absorción de nutrientes, y estos nutrientes a través de estos vasos sanguíneos tienen que ir a parar al hígado. Ahí por eso encontramos mayor cantidad de vasos sanguíneos. Me voy a la capa muscular. En este caso, en órganos cavitarios van a haber 3 capas, ya no son 2. En las tubulares hay 2, interna transversa, externa longitudinal. Cambio, en órganos cavitarios son 3 capas de fibra muscular lisas. Interna longitudinal, media transversa, externa también longitudinal. Ya, igual van. En medio de ellos también va a haber plexos de Auerbach y Meissner. Son 2 ganglios nerviosos del sistema nervioso autónomo. Ahora esta capa muscular tendrá función de resistencia, ¿no? Sabes que el estómago es una bolsa, ¿no? Donde se almacena cualquier cantidad de alimento, dependiendo de qué cantidad de alimento se consuma. Entonces puede distendirse, no se distingue, puede provocarse posibles rupturas, pero gracias a esas 3 capas de fibras musculares lisas no va a ocurrir eso. Entonces, sumamente protegido para cumplir con las funciones de resistencia. ¿Ya? Por supuesto, aparte de cumplir con funciones de resistencia, esta capa muscular tiene que ver con el peristaltismo estomacal. Quiere decir que el estómago se mueve así. ¿No? La capa muscular, la pared muscular. Si el estómago presenta este tipo de movimiento. ¿Para qué? Para mezclar el alimento con las sustancias digestivas. No está estático el estómago. Se llama el peristaltismo estomacal. ¿Ya? Entonces sirve para mezclar los alimentos con las sustancias digestivas. Capa serosa igual va a tener tejido conectivo, fibroso denso, vasos sanguíneos, nervios, con funciones de protección aislamiento, y la parte superficial va a estar recubierto por células mesoteliales. Y ese mesotelio lo que elabora es mucina o mucus. Ahora ustedes se preguntan, ¿para qué elabora mucina o mucus? ¿No? Ustedes van a, bueno, lo saben igual en la topográfica. En la cavidad estomacal están bien acomodaditos los intestinos. Entonces, está cubierto por una sustancia serosa, una sustancia aceitosa, el cual evita el plegamiento. Si no existiera esta sustancia serosa, entonces estos órganos empezarían a pegarse. Si se van a pegar, entonces no va a haber el peristaltismo estomacal tampoco intestinal. Entonces esta sustancia aceitosa, que es mucina o mucus, elaborado por células mesoteliales, hace que los órganos pueden deslizarse, no pueden tener mayor movimiento.
Entonces, por eso es que les decía, órganos en la cavidad abdominal, parte materiana, la parte externa lleva lo que es la capa serosa. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la siguiente porción glandular, ¿no? Que sería la región fúngica. ¿Ya? Teníamos aquí la cardiaca, luego le continúa la fúngica y aquí abajo va a estar la pilórica. Ahí tenemos una región fúngica de mayor aumento. Nos vamos a dar un descanso de 20 minutos.